Buenos días. Buenos días a todas nuestras amigas, amigos que nos siguen a través de los 96.5 MHz de la frecuencia modulada de estéreo de RTP 96.5 FM en las provincias de Santa Elena y Guayas, 98.7 FM también en la provincia de El Oro. Buenos días a la gente del Real Audio, www.rtp.es, un solo clic y en cualquier parte del mundo nos pueden escuchar sin ningún problema. Y muy buenos días a quienes nos escuchan y nos ven a través del canal de YouTube de RTP, el Facebook Live de RTP y el Facebook Live de su servidor Rodolfo Vaquerizo Blum. Y como decía, lo único que la prensa corta no miente es en la fecha. Y aquí dice que hoy día es martes 25 de agosto. Martes 25 de agosto, ayer fue 24. Hoy es 25, o sea, fue 24. Sí. Perfecto. Sofía está con nosotros hoy porque ayer tenía un tema filosófico que resolver. Existencial. Y la filosofía es... Está nuestro invitado conectado. Ah, qué gusto. Qué gusto. Qué gusto. Herr General. Qué gusto. Recuerdo que la última vez que tuve el placer de verlo y conversar con usted fue cuando coincidimos en el Hotel Meliá en Lima hace unos años, que usted estaba invitado a una conferencia y yo estaba con mis hijos yendo en Lima. Hay que parar para ir a Machu Picchu, pues, ¿no? Hace ya algunos años. Siempre es un gusto verlo. Le agradezco mucho su amabilidad de acompañarnos en este programa. Y bueno, como alguien dijo a la reja, ¿por qué cuando usted terminó su periodo como alcalde de Quito, y esta es mi opinión personal de alguien que va a Quito pero no vive en Quito, pero va con frecuencia y va más todavía, ¿por qué se deterioró la acción municipal desde que usted dejó la alcaldía? Y yo, oiga, usted sabe que yo no soy hombre de piropear por piropear, ¿no? Pero uno compara las cosas. ¿Por qué? A su juicio, ¿qué pasó? Bueno, mire, qué gusto, Rodolfo, estar con usted. No lo oigo. No es un tema de opinión suya, ¿no? Es una opinión generalizada en esta ciudad. El enorme deterioro que ha sufrido desde que salí. Porque la visión de nuestra gestión era una visión serena, tranquila, técnica y sobre todo absolutamente honesta. Es por nuestra formación como militares, ¿no? A uno cuando le dan el pase de una brigada a otra, de un batallón a otro, le han enseñado que cuando llegue no debe cambiar las cosas, por lo menos unos 3 meses, porque el que le antecedió por algo habrá hecho las cosas como hizo. Claro. Bueno, yo llegué también la madurez, ¿no? La madurez con la que uno enfrenta los temas. Y todo lo bueno que había, lo mejoré. Lo malo lo corregí, pero di continuidad a una alcaldía que había sido exitosa durante mucho tiempo. Cuando nos pusimos a planificar la ciudad, veíamos que Quito, como es obvio, no tiene, como sucede en las ciudades de nuestra costa, las ventajas enormes, ¿no es cierto?, del banano, del cacao, del atún, en fin. Quito tenía que definirse qué era lo mejor que podía desempeñar en beneficio de su población. Y nos dimos cuenta que era el turismo y que era el desarrollo de la industria en la etapa del conocimiento. Mire, cuando yo salí de Quito, Quito estaba en el top 10 de los destinos deseados del mundo, no de América, del mundo. Estaba en 7º puesto. ¿Qué quería decir con esto? En primer lugar, la recuperación del centro histórico. Estaba ya Quito con tarjeta amarilla Sí, claro. como patrimonio en riesgo. Sí. Saqué a más de 15,000 vendedores de covachas, que era una vergüenza el patrimonio perdido. Construí 11 centros comerciales, no los boté a la calle, no, 11 centros comerciales que ellos pagaron con cuotas bajas y en largo tiempo. Después,
¿Cómo podría usted ser un destino turístico con un aeropuerto metido en la ciudad y que cada aterrizaje era un martirio? Construcción del aeropuerto. Y Perdón, así, general, todo. recuerdo también que hace años en una entrevista usted definió que Quito necesitaba un puerto seco, porque imposiblemente, como no es posible quedar ni al mar ni a un río caudaloso, necesitaba el puerto seco, y el puerto seco es un aeropuerto, y eso es Claro. el aeropuerto de Quito. Y además no era un aeropuerto solamente, era, para que sea un puerto seco, era una aerotrópolis. Correcto. O sea, ya en inicios de este siglo, ya no se hablaba pues de la economía tradicional, ya no se hablaba inclusive de tener los parques industriales como fue de moda en los años 70, ahora ya se hablaba de los parques tecnológicos. Y Quito, como ciudad universitaria y con las limitaciones que hemos dicho, tenía que dedicarse a la sociedad al conocimiento. Entonces, estábamos con una ciudad ejemplar. En el sistema de seguridad, el modelo de Quito fue un mejoramiento del modelo de Medellín, porque no hay que ser soberbios. Cuando yo llegué había problemas en la seguridad. Pregunté, ¿cuál es la ciudad que mejor ha enfrentado el tema? Medellín. Medellín. Fue la más peligrosa del mundo y ahora es de las más seguras. Le traje a Quito al doctor Acero, al general Gallego, que fueron los principales actores de ese cambio, y ellos mismos dijeron, lo que a nosotros nos tomó 20 años, aquí hemos podido hacer en 2 años. ¿Por qué? Porque había la experiencia. Entonces, la ciudad estaba marchando muy bien, los quiteños estaban satisfechos y orgullosos de su ciudad. En fin, llega el socialismo del siglo XX y echa por el suelo un modelo exitoso de ciudad. Lo peor que el señor Barrera, que me reemplazó, fue concejal porque el Partido Izquierda Democrática le dio un puesto en las listas y era ganancia segura conmigo en la reelección. Fue concejal de las listas de la ID y cuando llegó con el respaldo, porque votaron, era por Correa que estaba de moda, ¿no? Inclusive Ah, la gente preguntaba, ¿por quién votó? Decían, por el de Correa. claro. Así, simplemente. Bueno, entonces aplicaron a la pobre ciudad de Quito lo mismo que al país. Yo goberné con 7,000, hoy son 24,000. Había 24.000. historia, así es. Pero perdón, Había general, ¿qué historia, hacen 24.000? 24, a ver, en la Primera Guerra Mundial creo que una división de infantería tenía 20.000 hombres y después lo fueron bajando y bajando y bajando. Y acá hay 24.000. ¿Qué hacen? pero mire, es lo mismo que hicieron con el país, ¿no? Había directores por área y proyectos, con jefes de proyectos. Llegaron y crearon secretarías, Ya. subsecretarías, en fin, un bárbaro crecimiento de la burocracia. Todos los programas cerraron, nada valía. Por ejemplo, estaba ya financiada por la CAP, la vía Gualo-Puembo, para llegar al aeropuerto mientras se construía la autopista. Esa es obra de Moncayo. Hicieron la famosa vía de Collas, la más cara del mundo, Ah, sí. que costó 20 millones de dólares por kilómetro. Bueno, hicieron eso y después han venido otros gobiernos y el sistema político instaurado por el correísmo que hizo tanto daño, ha destruido la política en Quito, como ha destruido en el país. ¿Qué le quiero decir? Cuando yo gané las dos elecciones, gané al señor Roque Sevilla, Claro. economista, Sí. y al señor Rodrigo Paz, dos personajes, ¿no? Sí. En ambos casos gané con más del 50% de los votos. Bueno, el siguiente llegaba a los 30, 35% de los votos. O sea, había dos tendencias que iban a la alcaldía. Ambas del centro, izquierda democrática,
centro izquierda. Democracia Popular, centro derecha. Entonces, hoy van a ir 10, pero antes fueron 17 candidatos. 17, sí. ¿Qué ideología? El que gana, el señor actual alcalde ganó con 23, pero 24% de los votos. ¿Cómo llega a gobernar? Porque además, de los 17 que van más por no perder el número que por servirle a Quito, van uno de uno, otro de otro, y es un consejo totalmente dividido. Entonces el alcalde tiene que estar dando cuotas a cada uno y no puede gobernar bien. Como verá, es una suma de lo que le ha pasado al país. El país también triplicó pues el gasto corriente. Claro. Entonces, lo mismo Quito, ¿no? Dijo el señor alcalde que yo he privatizado la ciudad y que había que estatizarla, porque es la visión chavista, pues, neofascista del Estado, ¿no? Y que culmine en lo que estamos viendo en Nicaragua. Y bueno, sí, Nos libramos de todo esto. un individuo que dijo que ya no iban a haber más elecciones, nunca más, porque entonces venía el imperio y llenaba de dólares y hacía que un candidato gane. Bueno, de Ortega, que está chocho. Yo lo conocí a Ortega en 1993. Lo entrevisté en Managua. Él era oposición porque la presidenta era doña Violeta Chamorro. Pero oiga, yo estuve 2 horas y pico con él, un tipo razonable, con sus ideas y todo. Pero el hombre ha tenido una involución al extremo de que o mató, o encarceló, o exilió a casi todos sus compañeros de los comandantes sandinistas. Y luego se unió a esta señora que practica 4 o 5 brujerías distintas y que es copresidenta, cargo que yo no sé de dónde se lo sacó. Y ahora, pues, ya no hay más elecciones. O sea, Nicaragua, y voy a decir una cosa que suena a veces medio herética. Somoza era un mal nacido, pero este es peor. Este le gana. Largo. Pero bueno. Sandino debe estarse revoltando, Sí. ¿no? Quiera que esté, de ver cómo su revolución terminó en este sistema semiteocrático, autoritario y por supuesto corrupto, porque toda acumulación de poder termina en corrupción, ya lo vimos aquí. Sí, no, sí, así es. Le voy a dar paso a Sofía Fornelli, mi compañera, pero una última pregunta. Usted ganó, me dijo, las 2 veces con más del 50%. Eso no solo le da el triunfo, sino que le da una gran legitimidad, porque más de la mitad votaron por usted. Lo que pasa es que últimamente los alcaldes de casi todo el Ecuador, aquí en Guayaquil fue una excepción, el candidato de Correa, el señor Álvarez, sacó 39%, la alcaldesa Viteri, que iba a la reelección, sacó 30%. Pero hubo un señor que se cruzó en el camino y la chimbó y le sacó 14 o 15 puntos sin los cuales ella hubiera sido reelecta. Le pregunto, general, ¿usted no cree? Usted fue legislador, tuve el honor de compartir con usted el periodo del 2009, de conversar con usted varias veces en la Asamblea. ¿No cree usted que debería haber una reforma que todos los cargos de elección unipersonal, presidente, que es en binomio con el vicepresidente, presidente, prefecto y alcalde, deberían ir a 2 vueltas? ¿Qué opina usted? Me parece a mí que lo importante sería recuperar un sistema de partidos, acabar con ese pernicioso código de la democracia que usted y yo combatimos. Sí, señor. Porque de allí nace todo. Acuérdese usted que sin debate simplemente llegó un legislador que era el ponente. El ponente llegó, dijo, todas las observaciones que han hecho se han considerado y pongo a disposición para que se vote. El presidente llamó a votación y como era una aplanadora, sin haber siquiera leído ese perverso código que destruyó la democracia en el país, se aprobó. Bataleamos, saltamos, brincamos, fue imposible. Sofía. No cambié eso, seguimos en lo mismo. Ya, perfecto. Sofía. Yo creo que algo de admirar de su administración, que me gustaría su opinión acerca de lo que está pasando ahora, que no lo vemos en la ciudad de Guayaquil y creo que siempre lo hemos criticado con Rodolfo, es la falta de planificación a largo plazo. El no pensar, obviamente, las emergencias de una ciudad son
emergencias y son importantes, pero un alcalde tiene que tener una visión más allá de los años que puede estar electo, sino cómo quiere ver el crecimiento de la ciudad. ¿Cómo esto ha disminuido en la ciudad de Quito y cómo esto le puede perjudicar al turismo, sabiendo que Quito, por más que no termina siendo un Galápagos, muchos de los turistas que van a Galápagos o a la Amazonía paran en Quito y hacen turismo en Quito? Claro, mire, cuando yo salí, Quito era destino de 3 noches. Cuando llegué era de una noche. Llegaba a Quito, como usted plantea muy bien, para ir a la Amazonía, para ir a Machu Picchu, para ir a las Galápagos. Cuando salí era destino de 3 noches, o sea, se quedaban en Quito 3 noches porque había una rica oferta turística. Traje a los mejores expertos de Barcelona, creamos con ellos la Corporación de Turismo, el Plan Q. Todo eso se borró cuando llegaron los sabios de la Revolución Ciudadana. Entonces, si usted, bueno, la ventaja mía también era que había sido profesor en las academias de guerra, en fin, de planificación estratégica prospectiva, era un planificador, pues, ¿no? Entonces, lo primero que hicimos fue hacer un plan, pero mire la diferencia. El plan Equinoccio 21 tuvo la participación de más de 500 personas. Fue debatido con empresarios, con trabajadores, con las iglesias, con los barrios, porque un plan no puede salir de 4 tecnócratas por sabios que se crean. El plan no puede ser, y yo insistía, de mi partido. El plan no puede ser de Paco Moncayo. El plan tiene que ser de Quito, de los quiteños, porque solo de esa manera lo van a respaldar. Muy bien. Ahora, planificar es una cultura de planificación, no es tener un plan. Después han hecho cada 4 años planes estratégicos, pagando un mundo de plata a determinados expertos. Han hecho planes que no se han aplicado. Bueno, tener un plan no es tener una cultura de planificación. El otro tema clave, usted puede tener un plan, pero si no hay un seguimiento de las metas, nosotros teníamos el sistema del Balance Scorecard, una forma de medición de las metas estratégicas, de cómo se las iba alcanzando. Si usted no mide los resultados, puede tener 10 planes, no está realmente administrando de una manera planificada. Esos son asuntos así elementales que lastimosamente en la politiquería de este país, donde ya no importan las ideologías, donde ya no hay líderes, ¿no? Como hubo cuando había los Borja, los Hurtado, los Reyes Cordero. No, pues ahora es una decadencia total en el liderazgo político. General, usted mencionó una cosa que es muy importante, ¿no? El seguimiento de los planes o del plan, si es uno o son más. Obviamente, cuando en el ejército se plantea una campaña militar o una estrategia militar para ganar una guerra, no se hace plancito, se hace un plan estratégico y se lo va pues viendo y se lo revisa todos los años. Y si no hay guerra, mejor, pero lo vamos a poner a ver cómo avanzó, qué se hizo, qué se logró, por si acaso llegara lo que llegó pues una vez y que por primera vez en la historia no nos fue mal, para que después una banda de individuos haya hecho que todos los ecuatorianos que murieron allá hayan muerto realmente en vano, ¿no? Porque terminamos cediendo lo que ni siquiera estaba en discusión. Pero bueno, ¿por qué es tan difícil que otra gente, que, ok, no tiene su formación de planificador militar, etcétera, todo lo que sea de profesor, etcétera, pero planificar tampoco es hacer la bomba atómica, pues, ¿no? Planificar es tener una idea y desarrollar cómo, en qué tiempo, con qué medios. Eso es planificar. No debe ser tan difícil o es que no tienen ganas. Bueno, claro, planificar no es nada del otro mundo, no es ciencia ficción, pero requiere procedimientos, conocimientos especializados, porque una ciudad como un país realmente son estructuras complejas que deben ser analizadas en diagnósticos, solo pueden hacerlo los expertos, ¿no es cierto? Claro. Buen diagnóstico da lugar a un buen plan, porque
determinan cuáles son las deficiencias, cuáles son las vulnerabilidades, cuáles son las debilidades, cuáles son las fortalezas que se pueden emplear. El plan no es ningún misterio, hay que hacerlo con expertos, por supuesto, pero eso usted puede traer a los mejores planificadores de Harvard. Tiene el plan, le ha costado un platal, pero y si no sabe administrar el plan, si no hay una disciplina en la gestión para seguir ordenadamente las metas, si usted es un populista que todo hace para la televisión, para los medios, no, ahí ya no hay planificación. No hay planificación, lo que hay es improvisación, como se ve cada día. General, me encantaría su opinión. En los últimos meses sabemos que hay un problema de inseguridad a nivel nacional, pero yo creo que una de las ciudades que se ha visto muy afectada con la inseguridad es Quito. Y si nosotros estamos hablando del posible turismo, podemos especular de que existe ha habido una baja, digamos, de los turistas que pueden venir a la ciudad o pueden ir a la ciudad debido a las noticias que existen acerca de la inseguridad. Sabemos que también esto es el gobierno el que tiene que estar en fuerzas para poder pelear con la inseguridad que existe. Pero ¿cómo la alcaldía puede o tuviera que ser un soporte al gobierno nacional para poder asegurar la seguridad de una ciudad? Mire, si da vergüenza ver que vaya el ministro del Interior de patrullero y le entrevistan y diga, con Quito no se van a meter. Uno se pregunta, ¿y dónde está el alcalde? ¿Verdad, no? Tienen que ir a dar defendiendo. Mire, en nuestra época la ciudad tenía el plan de seguridad. Había un consejo de seguridad. Cada 2 meses nos reuníamos, dirigidos por el alcalde, representante del gobierno, de la policía, de las Fuerzas Armadas, de la fiscalía, del sistema judicial, del sistema penitenciario. Cada 2 meses teníamos un plan de seguridad integral del Distrito Metropolitano aquí. Sale esta constitución mal hecha de Montecristi y pone en un artículo que la seguridad es competencia única, exclusiva y privativa del Estado central. Sí, señor. Le tienen haciendo eso los españoles, ¿no? Porque Estado central, en el Ecuador hay un solo Estado, Sí. que es el Estado unitario. Bueno, se lavaron las manos los alcaldes. ¡Qué felicidad! Y ahora vea los resultados. Mire, la seguridad es un tema de todas las funciones del Estado. Hoy vemos que el ministro del Interior le reclama a los jueces. Es porque no está funcionando el Consejo de Seguridad, porque en el Consejo de Seguridad están todas las funciones del Estado. Ahí tienen que reclamarse, no la prensa. ¿Por qué no está funcionando, presidente del Congreso? ¿Por qué la ley no sale? Y así en ese nivel, no en la prensa, que la policía le reclama al juez, que el juez le... Eso es un subdesarrollo terrible, ¿no es cierto? Entonces, lo importante es que se conduzca el tema de la seguridad también de una manera técnica. Ahora, bajémonos al tema de la ciudad. La seguridad es responsabilidad de todos los niveles de gobierno, Sí, desde el presidente hasta el presidente de la Junta Parroquial. Y yo vengo clamando en el desierto. Encapsulemos el tema de la seguridad del debate y de la lucha política. Seamos capaces solo en eso nos pongamos de acuerdo. Matémonos en todo lo demás. Pero ni el gobierno use esto para autopropaganda, ni la oposición para destruir al gobierno. En gran medida la salida de Lazo fue por eso, porque le hicieron una guerra explotando el tema de la seguridad hasta que tuvo que ir por la muerte cruzada, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué no podemos los ecuatorianos ponernos de acuerdo solamente en que el tema de la seguridad afecta a la vida, a la paz, a la tranquilidad de todos los ecuatorianos y que allí tiene que haber un acuerdo como hubo en el 95? Claro. No podemos pelearnos entre nosotros cuando tenemos un enemigo tan terrible. Eso es lo que nos
debe volver a llevar a la mesa para que el señor ministro del Interior, en lugar de patrullar en la ciudad, se siente pues con el alcalde, con el prefecto y con las juntas parroquiales. Mire, en la época dura de la subversión comunista, acuérdese usted, pues en cada provincia era el Sí, gobernador que señor. se reunía con todos los alcaldes. O sea, ahora la guerra es del señor Novoa. No es así, la guerra es de todos los niveles de gobierno y por lo menos en esto sean responsables con la patria, más que con sus intereses electoreros. Un gran acuerdo nacional tiene que surgir para combatir a la peor amenaza de nuestra historia. Si no hay ese acuerdo, le hacemos el juego a los criminales. No sé si entienda. A ver, la prueba que lo que usted dice es totalmente cierto es que en su época y un poco después también se hacían estas mesas con las autoridades en cada provincia, el gobernador como representante del presidente la presidía, estaban todos los que tenían que estar y se tomaban resoluciones en conjunto, me imagino que por votación, por consenso, como sea. Pero en los últimos años, resulta que como los alcaldes de distintos, especialmente en Quito, ¿no? El señor Barrera, el señor actualmente, ahora el señor Muñoz, en su momento no podían ver al presidente que tenían de turno, pues no se sentaban a hablar con él ni de fútbol. Porque al Ecuador lo han unido dos cosas. Una ya desapareció, que era el problema del Perú, que en el 95, como usted bien dice, unió al país como nunca en la vida lo ha unido. Y lo otro es la selección de fútbol, la TRI, que cada vez que juega, cada vez es más fácil clasificar al mundial, ¿no? Eso no lo dicen. Pero, qué bien clasificamos. Después vamos al mundial y ya. Pero estamos todos unidos. Que es que la gente no entiende que la guerra que tenemos nosotros contra el narcotráfico y la narcodelincuencia es peor que un conflicto territorial con un país vecino. No, no pueden entender esa parte. O yo estoy alucinando y yo estoy equivocado. ¿Cómo es esto? No, mire, el tema fundamental es que de esto verá, está escrito desde el año 2005. Aquí en Quito hubo una reunión del ILDIS sobre el tema de la amenaza del narcotráfico. Y ahí está escrito, el crimen organizado no le combate al Estado, trata de cooptar, Claro, lógico. necesita tener sus propios políticos, sus propios jueces, sus propios policías, sus propios militares. Entonces, usted observará que inclusive en un gran periodo en el gobierno del señor Correa, los índices eran muy bajos. Sí. Es porque ya un acuerdo tácito, porque fueron además financiados, todos sabemos, con recursos de las FARC, eso es público, está en los libros, no estoy diciendo nada que no esté ¿Sí, no? escrito, está el libro del expresidente Santos, ahí está con todos los documentos, con todo el respaldo. No se está inventando nada, general, no se está inventando nada. Y le refuerzo, llegaron a poner que candidato y llegó a la asamblea un líder de pandilleros, el señor Aliaga. Ya. Entonces, hay que depurar eso, hay que depurar eso, hay que hacer lo posible para lograr. El último plan está bastante bien hecho. El último plan presentado por el Ministerio de Defensa está bastante bien hecho. Hay que tratar de aplicarlo, de hacerlo. Hay una gran ventaja ahora que vale la pena topar en este momento. Sí. Por fin, al crimen organizado transnacional, vamos a atacarle con sistemas de cooperación estratégica entre Estados Unidos y nuestros países. 20 países latinoamericanos con el Comando Sur ya están operando conjuntamente con un Estado Mayor en que están representados todos los países. Si es el crimen organizado transnacional, si se origina en Europa, en Estados Unidos, pobre Ecuador, ¿cómo puede solo derrotarlo? Yo les hacía notar, mire, en España,
en una reunión de el continente americano y europeo sobre seguridad hace un año, un poco más. O sea, reciencito. Les decía, miren, al Ecuador le cuesta el 10% del PIB. A un país pobre como el Ecuador le cuesta el 10% del PIB luchar contra el crimen organizado. Y ustedes que lo ocasionan, europeos y norteamericanos, llegan al Ecuador con un chequecito de 5 millones, de 3 millones y les aplauden. Mientras ustedes meten miles de millones en Ucrania, miles de millones en Gaza. Sean responsables. Yo estoy feliz porque, bueno, eso sí, los correístas dirán que nuestra soberanía, que estamos por los suelos. Mire, si no peleamos contra los criminales, que es una organización global, con medidas globales, cada país está débil frente a la amenaza. Estos son temas positivos de últimos días. Ya tenemos un plan, ya tenemos este plan de seguridad cooperativa. Quizás con estos pasos que hemos dado podamos mejorar la lucha en contra de los criminales. General, ahí hay un punto que creo que sería importante para los oyentes entender y ver cómo le estamos haciendo, porque sabemos que tenemos cooperación en estos momentos con Estados Unidos. Creo que al principio de este año también el gobierno de Noboa trató de hablar con ciertas inteligencia o especialidad de Italia, que hablaba o que analizaba el tema de lavado de activos. Y sabemos que el país, en muchas instancias, poco a poco lo está tratando de hacer, está tratando de infiltrar cómo estos grupos criminales se lucran y tratar de no solo detener las empresas que están lavando dinero. Vimos que en Estados Unidos hace una semana sacaron unos informes de ciertos botes, barcos que venían de Manabí, que estaban... tenían empresas que no solo lavaban dinero, sino también la transportaban. Están bloqueados. Ahorita están bloqueados. ¿Qué tanto nos va a ayudar como para el gobierno de Ecuador poder tener aliados como Estados Unidos para en realidad atacar de dónde viene el dinero ilícito? Y esa es una forma efectiva de pelear contra el narcotráfico. Y mire, si el poder de los criminales es el dinero, ellos operan como una enorme empresa financiera, lavan el dinero y este es un problema para el Ecuador porque siendo una economía dolarizada, aquí es mucho más fácil lavar que en Colombia. Entonces, hay que combatir a las finanzas criminales. Yo les vengo preguntando durante mucho tiempo, parece que son solos. Mire, si el problema es que la droga se produce en Colombia, aquí no producimos nada de droga, no tenemos un árbol. Bueno, ¿qué hay que hacer? Tener un buen plan de protección de fronteras con Colombia. Hoy no es con caballitos, no es con carritos, hoy es con satélites, hoy eso se hace como, vea usted los judíos, vea usted en Ucrania, hasta reconocimiento facial, gracias a los satélites de baja altura. Aquí tenemos que tener un buen sistema de seguridad de fronteras del siglo XXI, no del siglo XIX. Pero por otro lado, si todos los datos son que de los puertos de Guayaquil, de Manabí, sale la droga, ¿cómo es que hasta ahora no tenemos los escáneres para que cada embarque? Pero entonces, ¿a qué estamos jugando, no es cierto? ¿Por qué no hacemos lo obvio, lo lógico? En lugar de tener a los militares deambulando por las calles, cada cual debe estar haciendo lo que le corresponde. Yo sé que da seguridad a la gente ver a los militares en las calles, pero tengamos una buena protección de fronteras. Mire, por el Perú está ingresando las armas, por ejemplo, ilegales. Por Perú sale mucho del oro que se produce en nuestras provincias del sur orientales. Y no tenemos una buena protección de fronteras. Evidentemente, ¿qué hacen los militares en las calles? Si no tenemos un buen sistema de escáneres en las fronteras, como es en todas partes del mundo, y en los puertos, estamos dándoles facilidades a los criminales.
No sé, ha de ser muy difícil. Yo sé que en otras partes se contratan empresas especializadas para esto de los escáneres. Ni siquiera que el Estado tiene que ser una gran inversión y que no tenemos la plata para la inversión, no. Estas grandes empresas que hacen este servicio o prestan este servicio cobran un fee, como en cualquier parte, pero imagine usted cómo es posible que sigan saliendo en otros buques con el banano, con el camarón, y nadie se dé cuenta, y se dan cuenta ya cuando llegan a España o a los Estados Unidos. Es una vergüenza. Claro, se puso una comparación doméstica medio tonta, ¿no? Hace más de un año la ANT alguna vez dijo para algo sirvo y prohibió todos los radares porque estaban más amañados que ruleta de mafiosos. Ya, usted iba a 80 y el radar le marcaba 105. Venga, o la multa o arreglando. Ya, ok. Ha pasado casi 2 años y todavía no, la NT no les ha homologado un solo radar porque parece que la tecnología de los radares que trajeron es pues de la época de Cristóbal Colón más o menos, ¿no? Entonces no tiene arreglo. Tendrán que poner radares nuevos porque sí es bueno como medida disuasiva que exista eso. En los escáneres. Oiga, yo llevo como 2, 3 años con el mismo cuento de que los escáneres llegan, no llegan, llegaron, pero se perdieron, pero que no están calibrados. Y le añado, ¿se acuerda usted el radar que volaron ahí en Montecristi? Perdóneme, general, usted sabe mejor que yo. ¿Ya hay algo parecido a un radar allí que funcione o todavía tampoco? Ese es el tema, ¿no? Ese es el tema. Son cosas incomprensibles. Se hace seguridad para las cámaras, no se hace seguridad en efectivo. Mire usted, no podemos seguir así. Si es tan obvio, si es tan lógico, si aquí usted y yo no somos enemigos del gobierno ¿No? ni enemigos de nadie, aquí somos amigos del Ecuador y hablamos con total transparencia, no para molestar a nadie ni incomodar a nadie, sí para que les llegue a la conciencia de que hay que corregir. Y verá, la clave en todo es la conducción política. Si usted no hace una conducción política de la seguridad, y eso es cosa de expertos, terminan mandando los militares y los policías. Y muchas veces es obvio, cada cual ve sus intereses institucionales, asoman, mejor dicho, competencias indeseables, en fin. La conducción política es la clave. Usted puede tener el mejor ejército del mundo, está pasando ahora con Estados Unidos, es el mejor ejército del mundo, los mejores. Irán, ¿qué está pasando en Irán? Conducción política. La conducción política es la clave del éxito en seguridad. No hay que esperar solo que policías y militares nos den solucionando los problemas. El tema es complejo, pero hay que enfrentarlo. Pero sí, y con eso entra Sofía, pero de nuevo, para comprar los escáneres o para contratar a una empresa internacional que tenga funcionarios internacionales que no sean intimidables ni comprables, no hay que hacer un curso en Harvard como terminó haciendo Mawat, que el abogado Nebol hizo hasta un chiste del curso de Harvard, para... ese es el tema de los escáneres. Para poner, para contratar, para pedir, que ahora que Estados Unidos nunca hemos tenido tan buena relación, excepto creo que en la época de Galo Plaza, para que nos pongan satélites de baja altura con reconocimiento facial en la frontera. Elon Musk acaba de anunciar que va a construir 90.000 satélites con reconocimiento facial y radar y que van a estar bien bajito, a mitad de lo que vuelan ahora. ¿Por qué no se pide eso? Si ya, o sea, pedir, puede que nos digan que no, pero por lo menos pedimos, ¿no? Pero no te vayas tan lejos. O sea, yo lo que veo y lo comparo y lo tenía que googlear y eso te va a gustar a ti. A ver. Pero yo hace unos años fui a China. El presidente estaba en China. En China hay reconocimiento facial en absolutamente todas las calles, todos los aeropuertos. O sea, donde tú vas, tú cuando sales del país,
el mismo sistema de inteligencia hace una recopilación de tu imagen de todas las ciudades que has estado. O sea, no hay un momento en el que ellos no sepan dónde tú estás. O sea, tienen muy buena inteligencia artificial para diagnosticar las personas y saber su movimiento. Y lo veo en el tema de puertos. Y obviamente lo mejor en lo que es la detección de drogas viene a ser Bélgica y Países Bajos. Nosotros sabemos que se cambió a la embajada, se tuvo una nueva embajada, o sea, se hizo un recambio a la representación de Ecuador en este sector. Yo sé que a veces le critican al presidente por los viajes que hace, aunque yo los veo muy necesarios porque cuando la cabeza del gobierno va, a veces los temas urgentes corren de una manera más eficiente de cuando van embajadores o ministros. ¿Qué tan importante fuera para el presidente? Y sabemos que estos momentos va a regresar al país, pero ir a un lugar como Países Bajos, Bélgica, para poder hablar de cómo ellos están manejando el tema de detección de drogas y cómo se lo pudiera implementar aquí en el país. ¿Eso fuera una medida, digamos, eficaz para el problema que tenemos en estos momentos? No, si hay este momento una relación fluida con Europa y se tiene inteligencia común, en fin, están trabajando. Ahora verá, también hay que pensar que de repente creemos que todo es misterio. Miren, nosotros en 1995, en la guerra, ¿no es cierto? Ya teníamos GPS, ya teníamos conducción computarizada de la artillería, teníamos información que nos entregaba el satélite chino cada vez que pasaba por Minitrack, y nada de eso era con costos o haciendo barbaridades, ¿no? Inclusive los GPS, que eran en esa época una novelería, logramos comprar en Miami y que ya tenían los GPS, digamos, en el mercado común para la gente. En fin, es también voluntad. Si usted quiere ahora contratar Starlink, mire cuántas empresas han contratado Starlink. O sea, es todo creatividad, imaginación, hacer las cosas. Ya no estamos en la Edad Media, ¿no? Porque usted puede pedir 100,000 policías más, 100,000 militares más, y créame que con una décima parte de lo que usted gasta en recursos humanos, que inclusive son vulnerables, usted puede con la tecnología cubrir esas necesidades. O sea, es cuestión de una mente del siglo XXI, una seguridad del siglo XXI, una seguridad en la sociedad del conocimiento, en la etapa de la inteligencia artificial. Eso emplean los criminales. Sí. Eso emplean los criminales. Bueno, es que Y nosotros seguimos patrullando las calles, la gente, ¿no? Lo que usted dice de China. Usted no ve policías, ¿no es cierto? Están no, las cámaras, muy Claro. poco. es como deberíamos hacer las cosas. Ahora, China, el problema con China es que la República Popular China, si bien en lo económico es el país más usar la palabra que tanto le gusta a sus amigos, es broma, ¿no? A los amigos del siglo XXI. En la larga noche neoliberal del neocapitalismo, China, si bien es súper, hiper capitalista en lo económico, en lo político, sigue siendo un país con un régimen de partido único y lo que decide el Consejo o el Congreso Nacional del Partido Comunista Chino es la palabra de Dios. Aquí, en estas ínsulas baratarias, igual que en Estados Unidos, existe una cosa llamada o Corte Suprema de Justicia en Estados Unidos que actúa para ver lo constitucional o no, y Colombia y Ecuador y algún otro país tenemos ya lo que se llama la Corte Constitucional. Y la Corte Constitucional, donde hay 9 ciudadanos, es un poder que no deviene del pueblo, porque el poder legislativo, usted y yo hemos sido parte, deviene del pueblo. El poder ejecutivo deviene del pueblo, siempre y cuando las elecciones no sean fraudulentas. Ya, estamos suponiendo que no. Pero la Corte Constitucional, que tiene un origen extremadamente político porque son 3 ternas, una del Ejecutivo, una del Legislativo y una del Poder Judicial. ¿Ya? 2 de los 3 extremadamente políticos por definición y el tercero
desde hace algún tiempo, como nos consta a usted y a mí, cooptado por la función ejecutiva, desde la época del que sabemos, que está comiendo unos chocolates ricos por el país que anda, que se llaman Godiva. Pero bueno, esa corte, esos 9, cada vez que algunas veces, para ser justos, algunas veces que se ha tratado de implementar medidas para combatir con más eficiencia o más eficacia en esta, para mí, guerra asimétrica, interna, no convencional, el término que más usted lo puede definir mejor que yo, porque para algo es general del ejército ecuatoriano, en servicio pasivo, pero bueno, que no, que eso es inconstitucional. A los chinos nadie les dice que es inconstitucional. Nosotros tenemos un problema. Cuando fue la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos encerró en campos de concentración. Claro, no mataron a nadie, ¿no? Y los daban de comer y los trataban bien, pero encerraron en campos de concentración a cerca de 200.000 ciudadanos americanos nacidos en Estados Unidos porque eran o nietos o hijos de japoneses, vulnerando todos los derechos constitucionales. Y en esa misma época, estando de presidente el señor Roosevelt, se anuló el habeas corpus porque estaban en guerra. ¿Qué dijo la Corte Suprema de Estados Unidos? Nada, porque estaban en guerra. Aquí como que no han entendido. ¿Usted podría explicarle, por favor, como militar que fue militar de verdad, porque usted tuvo una guerra, ¿ya? Que la ganamos, por cierto, ¿ya? A estos señores que no se puede aplicar las leyes de paz cuando uno está en guerra? ¿O es tan difícil de entender eso? Mire, usted está topando un punto crucial y parece que se va a debatir esto en el Congreso en estos mismos días. Primero, una corrección amistosa. Socialismo del siglo XXI no puede ser el chavismo, porque esto es volver al siglo XIX, al autoritarismo nazi fascista de las primeras y segundas grandes confrontaciones de Europa, ¿no? Que se digan socialismo del siglo XXI y quieran retornar a la Unión Soviética, que ya demostró su ineficiencia total, cambiándole de nombre, eso no tiene sentido. El chavismo es una forma de retroceso. No tiene, yo estoy hablando del siglo XXI en serio, o sea, lo que es este siglo en la tecnología, en los grandes avances de la ciencia. Yo también puedo ser el más retrógrado y ponerme el apellido del siglo XXI, que se pone de moda también, ¿no? No, el siglo XXI es un cambio radical, solo para contarles, porque son temas. Yo doy clases de estas cosas todavía, por mucho que esté retirado, ¿no? Pero verá, hoy estamos hablando de las guerras de la sexta generación. Ya no estamos hablando de las guerras de Napoleón, ni de Hitler, ni de... No, estamos hablando de las guerras de la sexta generación. Porque el avance tecnológico es acelerado. Mire, entre la primera revolución productiva, la agrícola, y la primera revolución industrial pasaron 5.000 años. Entre la primera revolución industrial y la segunda pasaron 100 años. A partir de ahí, la tercera, la cuarta, la quinta, ya sin diferenciación de plazos, ¿no? Continuas. Igual pasa con la seguridad, igual pasa con la guerra. Eso estudiamos nosotros hoy en la Academia de Defensa Conjunta, en las academias de guerra. O sea, los militares nuestros están al día en todo esto. No estoy diciendo nada que no sea más que conocido. Pero la política va en burro, mientras el mundo va ya en la inteligencia artificial. Ese es un problema. Me parece a mí que es un tema que debe debatirse, porque es absurdo que si el presidente, con justa razón, yo lo he analizado y escrito sobre bases jurídicas, no se olvide que soy doctor en ciencias internacionales. Sí, lo tengo bien clarito. Claro, con justa razón declara que estamos en un estado de guerra. Y tienen que seguir declarando estados de excepción. Si ya estamos en guerra, ¿cómo declaramos estados de excepción? Y tienen que estar poniendo la ley de que apoyo complementario de las Fuerzas Armadas a la policía. Si estamos en guerra, a lo mejor sería al revés, ¿no? Sí, claro. Pero la Corte Constitucional le dijo que no, que cómo era, que el estado de guerra no cabía. Y por eso es como usted bien dice,
vivimos de estado de excepción en estado de excepción y así no se puede porque entonces el estado de excepción deja de ser de excepción y se convierte en una rutina que termina no sirviendo para mucho. En la guerra, señor, usted pelea la Claro, guerra. claro, imagine usted, está en guerra y cada 3 meses tienen que estar mandando otro decreto. ¿Cómo? O sea, hacemos las cosas sin pies ni cabeza. No tenemos capacidad de originalidad para enfrentar los temas, por cortes que hayan, pues, además, también, mire, yo creo que el liderazgo es la clave. Para que todos los alcaldes, prefectos se muevan, tengo que gobernar con todos los alcaldes y prefectos, no solo con los de mi partido. Porque el rato que pasa así, también el líder nacional se convierte, sigue siendo líder del partido. No quiero ponerme de ejemplo, pero si algo yo logré en la alcaldía fue un alineamiento estratégico completo de todos los concejales de cualquier partido que sea. Sáquese en la camiseta de sus partidos, pongámonos la camiseta de Quito. Mire, en 2 periodos, 8 años y medio de alcalde, todas las ordenanzas, menos 2, salieron por unanimidad. Y las 2 que no por unanimidad, con un voto en contra. Eso es alinearle. El líder tiene que alinear al país. No es el líder cuando gana la presidencia deja de ser director de su partido. Sí. Tiene que alinear al país en las causas nacionales. Entonces, necesitamos un alineamiento estratégico. El presidente manda en el país y todos tenemos que alinearnos, pero para que usted se pueda alinear, tiene que estar convencido de que se están haciendo bien las cosas, de que están las personas que saben dirigiendo las cosas, de que no se está trabajando para las cámaras, sino para la seguridad. Todo eso es importantísimo y vuelvo a decir, lo que reclamo cada vez que me entrevistan, unidad nacional, liderazgo nacional. La peor guerra de nuestra vida es la que estamos peleando. Tenemos que superar cualquier diferencia para poder salvar la paz, la tranquilidad, el bienestar de nuestros compatriotas. Ese debe ser el mensaje que debemos transmitir cada día, nos oigan o no nos oigan, o mejor dicho, nos escuchen o no nos escuchen. General, sí, ese concepto de unidad que usted también ha ejemplificado, porque si de un número X de ordenanzas municipales, solo 2 no fueron por unanimidad y a las 2 le faltó un voto para la unanimidad es porque realmente había unidad. Pero yo, el problema que veo ahora es que como el narcotráfico, como usted bien lo dijo hace un momento, tiene tanta, pero tanta plata, que hay actores políticos y no solo políticos, sino también, especialmente ahora que hay este aparatito, los medios, las redes sociales y algún que otro medio de comunicación que su norte es transmitiendo consignas que todos sabemos de qué parte, de qué país, de un lejano continente, bueno, no tan lejano porque el Atlántico es un charco al lado del Pacífico, pero de ahí vienen esas consignas. Ellos no quieren ninguna unidad. Ellos, hay gente, a mí no me consta, pero hay personas que supuestamente saben, que dicen que saben, que ahí hay un matrimonio contra natura entre las fuerzas del narcotráfico y la delincuencia organizada y determinados grupos políticos. Entonces allí es bien complicadito la unidad y pregunto yo, quienes se meten en eso, de alguna manera no están haciendo traición a la patria, considerando que yo concuerdo con usted que estamos en guerra y que en la guerra no se puede tolerar un traidor a la patria porque se lo fusila o se lo fusilaba. Ahora cuidado, salen los derechos humanos a llorar por el traidor. Claro, mire usted, cuando hicimos el COTA, Sí, me el acostábamos. Código Orgánico de las autonomías y la descentralización. Código Acuérdese, Orgánico de Administración Territorial y Administrativa, el eh, COTAT, sí me acuerdo. el Estábamos COTA. los dos allí. No, Eh. mire, dimos un paso extraordinario para derrotar el centralismo, el bicentralismo, lo que sea, para ponerle al Estado en todo el territorio.
se plantearon competencias a cada nivel de gobierno, con recursos que antes no había. Entonces el presidente de la Junta Parroquial no hacía nada porque no tenía un centavo. Hicimos un gran código, pero ahí vino un problema grave. No se da uno cuenta de lo que pasó en Colombia y en México, donde los criminales actúan con mayor énfasis es en los gobiernos locales, Claro, porque les permite el control territorial. claro. Imagine usted, Manta es el premio mayor que puede sacarse los criminales en un puerto. Bueno, entonces, eso hay que tomar en cuenta ahora, Rodolfo, que estamos en las elecciones. A eso debería preocuparse también las funciones distintas del Estado. Evitar que se financien las campañas para las alcaldías con dinero sucio. Porque después, ¿dónde lavan el dinero los criminales? En las alcaldías, en la obra pública. Claro. Entonces, el punto crucial, el punto más débil son los gobiernos autónomos descentralizados. Mucho ojo hoy que vamos a entrar a elecciones. Allí hay que ponerle la mayor atención porque allí está el verdadero peligro. Sí, y el verdadero filón de poder y de plata. Como en México, porque está escondido el exgobernador de Sinaloa, porque Estados Unidos lo reclama porque es un gran narcotraficante. Dos de sus principales manos derechas se fueron ellos solitos a entregar a Estados Unidos. Venimos aquí a entregarnos y vamos a contar lo que sabemos. ¿Sabe por qué? Porque tenemos miedo de que nos maten. Aquí no nos van a matar. Bueno, México lamentablemente, sí, como usted dijo, sí, lamentablemente México es un estado, un país que, federal además, que algunos de sus estados, donde el gobernador tiene mucho poder porque son países federales, han sido cooptados por los carteles de la droga mexicana. En Colombia deben de haber municipios, bueno, en la última elección, el aumento de votos del candidato de la izquierda en la segunda vuelta, muchos analistas colombianos lo han llamado el voto fusil, que va a la guerrilla o los narquis dicen aquí, todo el mundo va a votar aunque se esté muriendo. Y donde llega a haber un voto en contra del camarada fulanito, a ustedes la pagan todos. Así no se puede, pero bueno, del Control Master me están haciendo señas de que me quieren cortar la cabeza. Mi general, ha sido un gusto enorme volverle a ver. Usted sabe el gran aprecio y respeto que le tengo. Le mando un gran abrazo, le agradezco muchísimo su amabilidad y espero volverlo a tener en algún momento no muy lejano para poder seguir conversando, porque este tema no se agota. Este tema lamentablemente, tiene para ser enciclopedias. Muchas gracias, general. Gracias a ustedes. Ha sido un gusto poder conversar sobre temas tan importantes. Quizás de esto llegue por lo menos un eco a los oídos de los tomadores de decisiones, porque de ellos dependemos. Un lindo día. Muchas gracias. Un abrazo fuerte. Muchas gracias, general, igualmente. Yo creo que lo que me llevo de esa entrevista, que creo que es muy importante y no es que yo creo que soy muy realista en todas mis comentarios, pero sí creo que existe una necesidad en estos momentos y lo que se está viviendo en el país de unión. No estamos diciendo que, o sea, no estamos diciendo que no puedes tener diferentes visiones de la política o líneas políticas, cada uno tiene y hay que respetarlas, pero también al mismo tiempo yo creo que llevamos, y dime si estoy mal, 2 o 3 años que nos seguimos peleando por lo mismo y no nos unimos en lo mismo. Y, o sea, es diferentes círculos del infierno. O sea, aquí no es que estamos yendo para arriba, estamos yendo para abajo. Entonces, yo lo que digo es, yo entiendo que no te puede gustar el gobierno o te puede gustar ciertos alcaldes, pero el que termina, o sea, las consecuencias son un peor país. Y no entiendo a quién le beneficia eso. No entiendo si le beneficia. Los delincuentes sí, obviamente. Lo que digo, pero no es que, a ver, tú siendo de izquierda o de derecha, al final, ¿qué importa? El punto tuviera que ser mejorar las condiciones en las que vivimos, no seguir peleándonos de quién está mal y quién está peor, porque creo que mucho de los problemas, o veo que la tensión es como que, pero es que si Noboa hace esto, Correa hacía esto, pero cuando pasaba esto no criticaban. Sí, pues así estamos jodidos. Entonces, así no vamos a llegar a ningún lado. Todas las personas que tienen inteligencia se van a seguir yendo del país, cada vez quedan menos y van a quedar
nada y va a ser un país tomado por el narcotráfico y por bandas criminales. Y yo espero que viniendo yo, que mi abuelo era italiano, inmigró al Ecuador y se sentía, creo que más ecuatoriano que yo, que nací en el Ecuador, él veía y aspiraba y decía, Ecuador tiene todo para ser potencia mundial. El único problema somos nosotros que no lo queremos hacer. Y creo que ya es hora de las personas que están en las cabezas dejar de pelearse por egos y empezar a trabajar para un mejor futuro. Pero vea, usted no había nacido. Por poquito, pero no había nacido. En el año 95, el presidente Durán Ballén, desde el balcón de lo que nosotros pomposamente le llamamos Palacio de Carondelet, o sea, uno que ha visto algo en el mundo y ha visto algunos palacios, si eso es un palacio, le juro que yo soy puta Brad Pitt, pero de joven encima. ¿Qué va a ser un palacio? Eso era una caballeriza. Es otro de los mitos de la historia ecuatoriana. Pero bueno, se asomó allí y dijo 4 palabras. Ni un paso atrás. Y ese día, vea, no es que los del PRE se volvieron del PUR, que era el partido de Sixto, ni que los socialcristianos amaron a los conservadores, que era el partido que creó Dajic, ni que los comunistas y los socialistas y los del MPD decidieron ir en masa a la catedral a convertirse y a repartir la buena nueva y abominar de la frase de Marx de que la religión era el opio de los pueblos. No, 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 no. Todo el mundo siguió teniendo sus ideas políticas, pero todo el mundo la subordinó a que teníamos una guerra. Ahora no lo entiende. ¿Por qué no lo entiende? Porque no nos han bombardeado seguramente. Bueno, en el 95 tampoco bombardearon ni Quito, ni Guayaquil, ni ninguna ciudad. Todo fue en la selva. Ah, pero los noticieros de televisión y la gente, los muertos, las bajas de los soldados. Normalmente quienes mueren en ese tipo de guerras pertenecen a gente que yo lo viví, que vivía sobre 4 palos clavados en el estero, unas tablas ahí medio pegadas y todo ahí junto porque ahí no había divisiones de cuartos ni de nada. Y si me va a preguntar por el servicio higiénico, el estero, porque ¿con qué? ¿Y a dónde? ¿Cómo? ¿Con qué canalización si estás encima del agua? Esa es la gente que murió. Pero el país se unió y cuando para financiar el conflicto bélico, porque el Ecuador no disponía de grandes dineros en ese momento, se creó un impuesto al rodaje con 3 colores, amarillo, azul y rojo, los sellos, en función del avalúo del carro. Oiga, y creo que por primera vez en la historia del Ecuador, todo el mundo pagó y no jodió y no reclamó y no dijo, ¿por qué a mí me cobran más y a este le cobran menos? No, todo el mundo pagó. Pagó tanto que estamos despidiendo el programa para pagarle a Gerhard con un... No, mejor no. No, se salvó. Bueno, nos vidriamos mañana. Chao. Usted viene el jueves, me dijo. El jueves vengo. Ya, nos vidriamos el jueves. Chao. Con ella, chao. RTP